Si usted hoy viene por primera vez a la iglesia, no sé si hay alguien así, uno tiene cierto temor. Es que voy a la iglesia y justo en esas iglesias hablan mucho de plata. Siempre hablan de plata en las iglesias cristianas, dicen. Y hoy vino por primera vez y sí, vamos a hablar de plata. Justamente. Es un tema que no tocamos, que no predicamos como tal por temporadas largas. Yo no sé si Sebastián ha predicado sobre dinero aquí en el tiempo que ha estado. Ok. Se toca poco. Sí se menciona en las enseñanzas porque es algo que debe enseñarse. Pero no nos la pasamos en eso como tristemente en otros lugares puede ocurrir. Pero para orientación de la iglesia, para edificación, sí necesitamos una exposición con alguna regularidad sobre el tema de cómo funciona lo de la economía. Y más cuando hoy vamos a hablar de uno de los principios espirituales que Proverbios, que es el libro que estamos estudiando estos domingos, menciona con vehemencia. Y digo con vehemencia porque son palabras que se replican durante todo el libro, que quieren llevar al lector, y en este caso a nosotros, a que entendamos el valor, la importancia que tiene el reconocer a Dios, honrar a Dios con lo que tenemos. Por eso el título de esta enseñanza es Honrando a Dios. Y a Dios se honra desde todas las áreas posibles de la vida, pero, por supuesto, para ser consecuentes con el texto que vamos a leer, hablaremos del área económica. Proverbios, capítulo 3, versículos 9 al 10, dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, cuando honres a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Tengo que explicar cómo es lo del vino, ¿cierto? Más tarde lo hacemos para que no vayan a haber malos entendidos con el tema del vino. Pregunta, para comenzar: ¿qué estaría dispuesto usted a hacer por plata? Vamos a una pregunta un poquito más atrás. ¿Alguien aquí quisiera tener recursos económicos más de los que tiene? Claro, yo creo que la mayoría, ¿cierto? Si tuviera algo más de mi sueldo, un ingreso adicional, o si en algún momento pasara algo sorprendente y fuera acreedor a un dinero grande, importante, eso nos encanta. O sea, es bueno, no es malo pensar en tener abundancia. El problema es, uno de los problemas que surge es lo que hace la gente para conseguir esa plata. En este momento el país, un poquito distraídos por los olímpicos y por lo de Venezuela, infortunadamente distraídos, está atravesando una crisis de corrupción muy notable. Ha sido por años, pero muy notable con eso del dinero que se desvió, ¿cierto? Por un lado hablan de 92,000 millones de pesos, pero ya están hablando de 180,000 millones por otro lado, y eso abrió una cloaca de más y más corrupción, porque la gente hace lo que sea por plata, y si hay que enredarse en problemas, firmar lo que no es, inventarse lo que sea, hacer trampa, lo hacen. Por eso la gente juega lotería, por eso la gente compra el baloto, por eso la gente apuesta. Estamos atendiendo varias personas que han generado adicción a las apuestas virtuales, ¿cómo se dice? En línea. Y digo a varias porque es que estamos atendiéndolas y estamos remitiendo a profesionales algunas dificultades con algunas personas, porque la gente hace lo que sea para conseguir plata. Por ejemplo, encontré un par de videos escabrosos, difíciles para alguno, pero yo dije, voy a mostrarlos, de lo que es capaz de hacer una persona por dinero. Miren la primera, por favor, lo que es capaz de hacer esta señora, por favor. Si deja de cantar, pierde. Ya tiene que seguir cantando su karaoke. Agua helada, muy fría.
Serpientes, sí, serpientes. Pero falta algo más. Esa mujer nunca había subido tan alto y ese día lo hizo muy bien. Uno dirá, pero ¿a quién se le ocurre ser capaz de meterse en un tanque con agua congelada y animales como ese? ¿Por qué lo haría? Pero después de que le dicen te vas a ganar $500,000, uno lo piensa, ¿cierto? Bueno, $500,000, serpientes y hasta más, si quiere métale al tanque. Porque ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por plata? Miren lo que algunos están dispuestos a comerse por plata. Por favor, regálame el siguiente video. Es sesos de puerco. Espero que te gusten. Se ve asqueroso. Cristian y Ana, ¿están preparados? Listo. 3, 2, 1, reto. Venga, Balú, venga. ¿El aderezo quedó el gusanito ahí? No se vaya a ahogar. Tiempo. ¿Te limpio? Sí, límpiame así para que no. ¿Qué pasó? Trae una Ana. cucaracha. ¿Quién? La servilleta. Vamos a ver qué será. Ok. Gelatina de gusanos en sangre. ¿Se ve muy mal? Es que... Deja, destápalo, destápalo. No. Eso es con la mano. Ese lo puede tomar con la mano porque es la delicatessen del Amazonas. ¿Listas? 3, 2, 1, reto. Venga, mastica y pasa, mastica y pasa, mastica y pasa, mastica y pasa, rápido. Venga, venga. Eso es todo, eso es todo. No lo pienses, no lo pienses. Venga, venga. Velocidad, velocidad. Con todo, Elaine. Ahí va. Ahí va, ahí va. Está en ti, venga. Tranquila, respira, respira, respira. Vamos, Elaine, vamos. Vamos. Tú puedes, tranquila. Vamos, Elaine. Vamos, vamos, vamos. Vas. Tú puedes. Mastícalo, pásalo, pásalo. Venga, 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 bien. Pásalo, 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 pásalo. No lo pienses, no lo pienses. Venga, pásalo. Tiempo. Bien. 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 Un poco de agua. No veas, no veas. ¿Todo bien? El gusano se agarró de mi garganta. Le di unas mordidas y me lo tragué, pero no se pasaba. ¿Qué te pasa, Ana? ¿Te estás riendo de nervio o estás llorando? ¿Estás bien? Uno los domingos a esta hora se pregunta, ¿y qué vamos a almorzar? Ahí tienen alguna opción, alguna sugerencia en el menú. Esto escandaliza. Mi esposa vio el video hace unos días, cuando prediqué de esto en otro lugar, hace unos días, y se paró rápido y se fue para atrás, preocupada de ponerse mal por lo que vio.
No es fácil verlo. Hay gente que hace más que eso. ¿Hasta dónde está dispuesta la gente a llegar? Por plata. ¿Quién se le ocurre comerse un gusano de esos? Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Pero cuando te dicen es que te vas a ganar mucho dinero, gusano y lo que sea, por plata, porque generas expectativa. Ahora, pregunta que va ahí de la mano. Y si te ganas todo ese dinero, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Si tu sueldo mejorara, ¿cómo lo vas a administrar? Si apareciera una herencia, una donación, te ganaste la demanda que pusiste hace, no sé, unos años y apareció, es mucho dinero. Si apareciera el dinero de un tío por allá que ni conoces y que le dejo mi dinero a mi sobrino, a mi sobrina, ¿qué haríamos? ¿Qué harías con esa plata? Es por eso que la idea central de esta enseñanza, y ahí está en su material, la idea central es: necesitamos sabiduría para administrar correctamente lo que Dios nos da. ¿Alguien aquí necesita sabiduría? Durante estas semanas hemos estado hablando de sabiduría, de tener sabiduría. Y es que la necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Y claro que sí, necesitamos ser sabios para aprender a manejar, a administrar lo que Dios nos ha dado, lo que nos está dando y lo que nos va a dar a futuro. Entonces, el proverbista escribe este par de versículos como uno de los textos que habla del correcto manejo del dinero, de los recursos que Dios da. Y hace un llamado, más que eso, manda, encomienda a que se honre a Dios con lo que tenemos. 3 cosas quiero decirles de esto que el proverbista está mencionando. Lo primero, ahí está en su material, usted lo puede escribir por favor. Debemos estar permanentemente entendiendo que Dios es el dueño de todo. ¿Quieres aprender a administrar lo que Dios te ha dado? Por favor, entiende. Hazlo algo real en tu vida. Acepta. Da el paso de creer que Dios es el dueño de absolutamente todo. Mire, la Biblia dice en sus 3 primeras palabras de ese versículo 9, honra al Señor. Y frenemos un momento ahí. Es como si cuando el escritor, inspirado por Dios, le dice esto a su pueblo, a los que están con él, no sabía que esto se haría popular para todo el mundo cristiano, pero ahí inicialmente les está diciendo, les está mostrando que hablar de dinero, hablar de riquezas, hablar de lo que tenemos, implica comenzar por saber que todo proviene de nuestro Dios, que todo tiene que ver con Él. Por eso, como que se asegura de que la persona primero sepa que Dios es el dueño de todo lo que existe. Y arranca con un verbo, que es lo primero que dice: honra. Debes aprender a honrar a Dios. Letra A de su material. ¿Qué es honrar a Dios? Y no, mire que no es tan complejo entender lo que es honrar realmente a Dios, porque es una palabra cotidiana en medio de nuestras conversaciones, creyentes o no, hablamos de honrar. Honrar significa elementalmente exaltar algo, reconocerlo, darle el valor que merece. Por eso la Biblia le dice a los hijos: honren a papá y a mamá, honrenlo. Es decir, respétenlos, obedezcan a sus papás, amen a sus papás. Y la Biblia dice en varios textos, refiriéndose a la honra, dirigido a varias cosas. Al que honra, honra, dice la Biblia, ¿cierto? A Dios se le debe honrar. Dentro de una de las definiciones que busca el Antiguo Testamento de explicar con ello lo que es la honra, hay una que me llamó la atención y es la que quiero mencionar. Hay muchas, pero una me llamó mucho la atención, y es que honrar en su original tenía como uno de los significados entender el peso de algo. Honrar es entender lo pesado de algo.
Para nosotros pesado también tiene una mala aplicación, ¿no? Esa persona es pesada, es como un poquito abusiva, ¿cierto? Tiene esa connotación. Pero también lo usamos para hablar de la influencia que alguien tiene. Entonces, uno dice con facilidad, ¿quién es fulanito o fulanita? Es alguien muy pesado dentro de la organización, en la empresa, en tal lugar. Tiene peso, porque es importante, porque es una persona de influencia. Esta es una de las definiciones que aparece en el Antiguo Testamento de honrar, entender el peso. Y aquí se refiere a Dios. Es decir, entender el peso, el valor, el significado de Dios en nuestra vida. En nuestra vida. Honrar es entender de quién estamos hablando, de qué estamos tratando. La grandeza, miren, estábamos cantando hace un momento y las canciones fueron dirigidas a hablar de la libertad que Dios nos ha dado, como una de sus grandes bendiciones para nosotros, como uno de sus maravillosos dones a favor nuestro, el darnos libertad. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque Dios es el de más peso. Por eso debemos honrarlo cuando entendemos el valor que tiene. La Biblia dice en Malaquías capítulo 1 versículo 6, el hijo honra, reconoce el peso de su padre, y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra, mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos: a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre, pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Note cómo Dios mismo exige para sí la honra. Es decir, no es una opción, no es una opción para el creyente honrar a Dios. Yo quiero, hoy sí, mañana no. En esta temporada de mi vida voy a honrar a Dios, pero después tal vez no. No, no es una opción. A eso nos llamó Dios, a honrarlo. Por eso el versículo 9 de Proverbios que estamos leyendo inicia con esa invitación, con ese precepto de honrar a Dios permanentemente. Ahora, ¿cuándo honramos a Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo dar ese paso? Letra B. Honramos a Dios cuando reconocemos que todo proviene de Él. Quizás de los mayores problemas que tiene el creyente, que tenemos como cristianos, es aceptar, es entender, es asumir que todo lo que tenemos proviene del Señor. Hay una serie de dibujos un poquito resistida, bueno, muy resistida en algunos sectores, y es la famosa serie de los Simpson. Y hay un capítulo donde están en el comedor y Bart ora por el alimento y dice: Dios, gracias por nada, porque este alimento que está aquí no lo pusiste tú, lo puso Homero con su trabajo. Miren cómo se culturiza a las personas, cómo se culturiza a nuestros niños, adolescentes o aún los adultos que ven ese tipo de programas. ¿Por qué lo digo? Porque a medida que pasa el tiempo, como que más difícil nos queda reconocer que todo proviene de Dios. Es decir, si usted esta mañana desayunó, fue Dios quien se lo proveyó. Lo que tienes puesto, Dios te lo proveyó. Si vas a salir más tarde y vas a llegar a tu casa, a tu apartamento, sea propio, en arriendo o cual sea la situación, a descansar porque hoy es domingo, o en la noche a dormir porque ya es el momento de ir a casa, llegas a ese lugar donde vas a estar porque Dios te lo proveyó. Todo tiene que ver con Él, con lo que Él nos da. La Biblia dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Saben qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que cuando reconocemos que todo proviene de Él, entonces como que entendemos mucho mejor que efectivamente es tu trabajo. Tú eres el que trasnocha o madruga trabajando. Tú eres el que pasa horas sentado frente al escritorio o en un volante de un vehículo
o en el trabajo que desarrolles. Sí, es tu trabajo, pero quien te da las fuerzas para hacerlo, la salud para hacerlo, quien te abre las puertas para ese trabajo y te lo sostiene, es Dios. Mire, si algo demostró que nuestros trabajos son completamente frágiles con respecto a duración, fue la pandemia. Algunos creen que tienen trabajos que son eternos. No, ese trabajo nadie lo puede hacer como lo hago yo, o este trabajo es muy estable, tengo toda la posibilidad de durar aquí años haciéndolo, y efectivamente algunos lo logran. Pero la pandemia demostró que no hay empresas irrompibles, que no hay trabajos que no se acaben, que no hay negocios que no se cierren. En este momento, Colombia está perdiendo una empresa de cadena, ¿cómo se dice? Con muchas sucursales, está cerrando, y en este año han cerrado como 2 o 3, no sé cuántas más. Y decía el reporte en el artículo, decía, producto de que nunca lograron levantarse después de la cuarentena causada por la pandemia. Producto de eso. Es decir, 3 años, 4 años luchando salir a flote después de la pandemia y no lo lograron. Miles de empleados se quedaron sin trabajo a partir de eso. Entonces, cuando uno se sienta frente a la mesa, uno tiene que decir, esto proviene de Dios. Lo que tuvimos, tenemos y tendremos, todo tiene que ver con que Dios es el que da la bendición. Honramos a Dios, letra C, cuando dependemos de Él. Lo honramos cuando dependes de Dios. Yo me siento amado como padre cuando mi hijo me dice, papi, ¿me ayudas con esto? Necesito aquello. ¿Me puedes dar para esto? Algunos dirán, no, eso es un problema que piden y piden. No. Cuando las cosas se hacen bien, justas, correctas, uno como padre se siente dador, el que provee, el que sostiene. Y eso para uno es de orgullo, de alegría, tener cómo hacerlo. Y cuando no hay, pues ver cómo se pueden suceder las cosas. Lo digo porque Dios se siente honrado cuando dependemos de Él en todo. Él es el Padre amado que se siente feliz de que su hijo le pida. Y podemos hacerlo. Él abrió esa gran bendición de poder ir a Él para pedirle las cosas. El problema de muchos es que nada los satisface. El problema de algunos es creer que la bendición de Dios consiste en que todo esté bien, en que haya suficiente para pagar las cuotas, el arriendo, el alquiler, los compromisos semanales, mensuales. Y cuando hay todo eso, cuando hay lo suficiente para pagar, estamos en la bendición de Dios, dicen algunos. Pues no, la bendición de Dios no se puede limitar a tener mucho. La bendición de Dios implica estar convencidos que cual sea la circunstancia que estamos viviendo, Dios está con nosotros y nos está proveyendo incluso en momentos de escasez. Incluso en momentos de escasez. Hay uno de esos versículos que uno quisiera a veces arrancar de la Biblia, como borrarlo, porque como que, mírenlo, primera a Timoteo capítulo 6, versículo 8, aquí está en la proyección. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Hermanos, hay gente que no los contenta nada. Yo tengo una frase jocosa. Bueno, no es mía, la he escuchado de otros. Van para el cielo y van llorando. No, ese carro me sacó la mano. No, es que la moto. No, es que el apartamento con esto. No, es que la casa. No, y es que íbamos a viajar pero no alcanzó. Y ya hablan de tantas bendiciones. Tiene carro, tiene moto, tiene casa, tiene apartamento. Y quejándose. ¿Y qué de los que no tienen? Y de los que no tienen, a veces incluso son más felices que los que tienen. ¿Sabe qué dice la Biblia? Con que tengamos qué comer y qué ponernos, debiera ser suficiente para nosotros. Miren la escena. Estamos viviendo en Bogotá hace unos años. Mis hijos estaban muy pequeños. Santi estaba de 9, 10 años. Martín estaba de 5, más o menos. Tengo 2 varones. Quien estaba aquí sentado ahorita hace un momento, ahí está. Y mi esposa me dice en la madrugada, amor, ya vamos a enviar los niños al colegio.
pero no hay nada para el desayuno. Solo hay una harina y algo de agua de panela, para hacer agua de panela. Entonces con la harina voy a hacer unas arepuelas. Pero lo mandamos, no lo mandamos, porque solo con eso para el desayuno. Y yo le dije a mi esposa, pues levantémoslos. Santi y Martín al colegio, inmediatamente se levantaron, se bañaron, se organizaron, bajaron al comedor. ¿Qué hay de desayuno? Y mi esposa, con esa tristeza que caracteriza a una madre que sabe que no le está dando lo suficiente a su hijo, les pasa las arepuelas y los niños se quedan viendo las arepuelas y al unísono, los dos, arepuelas, arepuelas, arepuelas. ¿Con qué, mamá? Con agua de panela. Agua de panela. Y se comieron cada uno sus 2, 3 arepuelas y agua de panela. Mami, ¿y para las 11? Y mi esposa me voltea a ver. Amor, les voy a echar arepuelas. Arepuelas, arepuelas. Nosotros rotos, tristes. Y ellos felices. Y Santiago ese día oró por el desayuno. Señor, gracias por estas arepuelas, gracias por esta agua de panela. Y si no hubiera, dijo, igual estaríamos dándote gracias. Y nosotros sintiendo que Dios nos estaba hablando a través de ellos. Y se fueron para el colegio. Y nos quedamos nosotros, adivinen comiendo qué. Arepuelas. ¿Les ha tocado algún momento así de apretón? ¿Les está tocando en este momento una situación así de apretón? Les tengo una noticia. Si no les ha tocado, si en este momento no les toca, es muy posible que en algún momento les toque. Ojalá tengamos la capacidad de decir, Señor, con tener que comer y que ponernos, estamos agradecidos contigo. Contentamiento se llama eso en la Biblia. Contentamiento. Estar bendecido por Dios no es tener en abundancia. No es solamente eso. Estar bendecido por Dios es tener la certeza que Él está con nosotros haciendo cosas maravillosas. Esa tarde hubo almuerzo, esa noche hubo cena, el otro día hubo alimento porque Dios lo proveyó de manera milagrosa. Porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Qué debo hacer entonces para honrar a Dios? Debo hacerlo con sabiduría y eso implica, punto 2, por favor, siendo fieles mayordomos. Usted mire que en el primer punto le hablé de contentamiento, un elemento bíblico, y en el punto 2 le voy a hablar de mayordomía, otro elemento bíblico importante, y es que se refiere a aprender a administrar lo que Dios ha provisto. El versículo sigue leyendo, estamos en el 9 con el que iniciamos. Las primeras 3 palabras, honra al Señor, y las siguientes 3, con tus bienes, con lo que tienes. Pero es que yo no tengo nada. Eso es un pensamiento bastante equivocado porque tú revisas y sí tenemos. En cambio, sí hay personas que no tienen nada. Creo que son 4.5 millones de personas en Colombia. Hace 1 año y medio eran 3. Hace 2 años eran 3. Ahorita están 4.5 millones de personas en Colombia. Solo pueden comer un alimento al día. Solo un alimento al día. No les alcanza para un segundo o tercer alimento. ¿Alguno de ustedes come los 3 alimentos al día? Algunos nos damos el lujo de que si no nos comemos algún alimento no es porque no haya, sino porque no queremos. Pero hay gente que tiene que buscar como sea cómo alimentarse y cómo alimentar a sus hijos. Desarrollar una buena mayordomía. Mayordomía implica la administración correcta de los recursos. Implica lo siguiente: letra A, entender qué es ser un fiel mayordomo. Aprender a entender el concepto de mayordomo. Tú eres mayordomo de Dios. ¿Qué es un mayordomo? ¿Han visto en esas películas? ¿Alguien vio aquí algo de cine o películas o aún en algunas series que hay alguien que administra los recursos de otra persona? Es el mayordomo.
es el mayordomo. Él es el que sabe dónde están las cosas. A veces el dueño ni tiene ni idea. ¿Cómo hacemos con eso? Ya lo solucioné, ya mandé comprar, ya hice, porque cuida, administra los recursos. Queda claro que el mayordomo no es el dueño. Repito, el mayordomo no es el dueño, administra lo que alguien, el dueño, le dio a cuidar, le dio a administrar. En la Biblia hay varios escenarios sobre esto. Entonces usted y yo somos mayordomos. Lo que usted tiene, Dios se lo proveyó para que usted lo administre. A mí me parece un buen concepto cuando papá y mamá dicen, mis hijos realmente no son míos, son de Dios, solo que Dios me los dio para que yo cuidara de ellos. Bueno, me parece bien. Miren lo que dice Proverbios capítulo 21-20 de un buen mayordomo. Tesoro precioso y aceite hay en la casa ¿de quién? Estamos hablando de sabiduría. ¿Qué hay en la casa de una persona que tiene sabiduría para administrar sus recursos? ¿Qué hay? Hay tesoro precioso y aceite. En cambio, el necio todo lo disipa. Oiga, pasa en Villao, que se recibe el sueldo y a la media hora, oiga, ¿en qué me gasté toda la plata? Digo en Villao porque por aquí espero que no pase. A veces ni lo alcanzamos a recibir y ya se disipó. En ocasiones porque las responsabilidades son muchas, hay muchos gastos, pero en ocasiones porque no somos sabios para administrar. ¿Quieres honrar a Dios con tus bienes? Obra como un buen mayordomo y aprende a administrar lo que Dios te ha provisto. El tema aquí es que algunos creen que deben capacitarse para administrar algo, pero cuando haya, porque es que un mínimo, porque es que ese sueldito, eso es muy poquito, eso no, ¿cómo voy a administrar yo eso? No amerita, no da para eso. Pero si me ascienden y tengo más dinero, o si me gano esto, o si recibo aquello, ahí sí me toca ponerme las pilas. Ese es uno de los vacíos que tenemos como creyentes a la hora de manejar nuestros recursos, y le voy a explicar por qué con la letra B. ¿Cómo honramos a Dios con nuestros bienes? ¿Cómo somos buenos mayordomos? Cuando administramos responsablemente. Y le voy a dar rápidamente 3 pautas de lo que implica ser un buen mayordomo, es decir, administrar responsablemente lo que Dios nos ha provisto. En primer lugar, gastando con sabiduría. Gastando con sabiduría. ¿Han escuchado la frase, dime con quién andas y te diré quién eres? Ok, yo la modifiqué un poquito. Dime en qué gastas y te diré qué es lo que realmente amas. Uno a lo que más ama es a lo que más le dedica tiempo. Cuando uno ama algo o a alguien, saca tiempo de donde sea. Cuando no estás enamorado de algo, apasionado por algo, dices la frase común, no tengo tiempo. Cuando uno ama algo, es a lo que más le gasta dinero, le invierte porque lo ama, porque es apasionado por eso, porque le gusta eso. Entonces, lo que tiene lo organiza buscando siempre cómo apoyar ese enamoramiento que tiene hacia eso, hacia algo o hacia alguien. Es normal, no es pecaminoso, no es malo. El problema es cuando por ese enamoramiento de eso a lo que le inviertes mucho te lleva a ser irresponsable con otras áreas. Por ejemplo, hay personas con determinado sueldo, por ejemplo un mínimo, pagando un celular de 5 o 6 millones de pesos. Es que tengo la bendición de que la pago a cuotas. ¿Seguro que es una bendición pagarlo a cuotas? Y tener un celular de ese precio te implica una cuota mensual, te implica el pago de un plan con un mínimo. ¿Cómo se paga arriendo? ¿Cómo se paga comida? ¿Cómo se paga responsabilidad? Si tienes hijos, el colegio, la ropa y pagando un equipo tan alto. Personas que literalmente
quieren vivir como si ganaran el doble de lo que realmente ganan. Es decir, son estrato 2, pero quieren vivir como estrato 4. Son estrato 1 o 2 y quieren comer como estrato 4, estrato 3. ¿Les doy una pequeña explicación sobre eso? Sí. Miren, uno de las fugas, de los principales problemas económicos que tenemos como familia es comer afuera. Me refiero a no comer en casa. Esta es una pequeña cuenta. En Villavicencio, aquí la comida es un poquito más costosa, me da la impresión. Me parece que el umbral es un poquito más alto. En Villavicencio, una familia de 4 personas que cena 3 veces a la semana por fuera de casa, se gasta en promedio 130 a 140 mil pesos semanales de comida afuera, pagando muy económico cada alimento. Es decir, que al mes se gasta 520 mil, 550 mil pesos en comida en 3 cenas semanales fuera de casa. ¿Cuánto? 500 y pico. Eso es casi el arriendo de algunos pequeños apartamentos en Villavicencio. De algunos pequeños apartamentos. O sea que al año por 550, digamos 500 por 12 meses, ¿cuánto es? 6 millones de pesos en 3 cenitas afuera semanalmente. Una familia de 4, 2 adultos y 2 niños o adolescentes. Hicimos la cuenta, nos sentamos a hacer el presupuesto de eso. ¿Y qué de las familias que no son solo 3 comidas, sino que van también a veces a almorzar de vez en cuando afuera, o van los domingos después del servicio a comer afuera? Pastor, ¿a quién se le ocurre ir a cocinar un domingo? Dicen algunos o algunas, ¿cierto? ¿A quién se le ocurre, pastor? Y yo estoy de acuerdo que si tú tienes cómo comer rico en familia, en la noche, el almuerzo, el domingo, descansar, y es tu trabajo y te esforzaste y quieres ese privilegio, disfrútalo, por supuesto, pero organiza tus gastos, porque quiero decirles, la mayoría, no les exagero, la mayoría de personas ni son conscientes de lo que gastan de esa manera en la calle. 3,000 pesos de una gaseosa diaria te significan 100 y pico mil de pesos mensuales para tus gastos. Al año son 2 millones de pesos en una gaseosa diaria. No somos conscientes de nuestros gastos. Son tremendos problemas por no sentarse y mirar cómo gastar responsablemente, con sabiduría. ¿Sabe qué dice la Biblia? Otro versículo que quisiéramos arrancar. 55:2 de Isaías dice: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? ¿Sabe a qué se refiere? A esos gastos que son innecesarios. No, pastor, es que yo trabajo con mi celular, yo hago publicidad con él, yo vendo. Ok, eso es otra cosa. Hay que invertirle porque es tu herramienta. Hay que comprar un buen equipo y que te funcione y que te responda a las exigencias. ¿Sí? Pero muchachos de 14, 15 años comprando computadores de 5 o 6 millones de pesos para jugar. Considéralo. Y ahí usted puede comenzar a hacer una lista de gastos que no son pan. ¿Qué dice el versículo? No compren lo que no es pan. Es decir, no compre lo que no es necesario. Gaste responsablemente. Siguiente, planeando con sabiduría. Ahí mismo, estamos en su material, está. Planeando con sabiduría. Porque Lucas 14:28. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Eso nos habla de planear. Y en el plano económico se refiere a hacer presupuesto. Estamos en un buen tiempo. Acaba de terminar el primer semestre del año.
¿Ya se sentó a evaluar cómo le fue económicamente su primer semestre? ¿Ya se sentó a revisar si va cumpliendo sus metas económicas? ¿De qué está hablando el pastor? Es que uno debiera tener por escrito sus cuentas. Y a estas horas, mitad del año, ya acabamos el primer mes del segundo semestre, poder decir, seguimos colgados con esto, no hemos logrado avanzar en esto, ya pudimos pagar aquello, evaluar los pros y los contras, lo bueno y lo malo del primer semestre, para poder darle manejo al segundo semestre. Porque si usted no se sienta y evalúa y planea y se organiza, seguirá literalmente equivocado en la forma en cómo administra sus recursos. Seguirá con el paso del tiempo notando que en cambio de retroceder las cosas y de achicar las deudas, las cuentas, al contrario, se amplían y crecen más y más problemas. Y llega la frase con frecuencia, no sé a qué horas terminé con esta deuda. No entiendo a qué horas perdí mi carro, mi casa, mi apartamento. No entiendo a qué horas nos embargaron esto. ¿Por qué? Porque no hay una buena planeación. Organícese, siéntese en familia y planee sus gastos. Planee sus pequeños gastos. Porque algunos creen que es solamente ver lo grande, ¿no? El viaje de fin de año, la compra de esto, de aquello. Y lo pequeño, ¿cuánto paga usted en taxis mensualmente? ¿Cuánto paga de servicios mensualmente? ¿Cuánto paga de ropa mensualmente? Y en lo que sí debiéramos invertir, lo descuidamos. ¿O no hay hombres aquí que nos encanta invertir, por ejemplo, en el carro? Mantenerlo, ¿cierto? Mantener el apartamento bonito, pintadito, dicen ellas. Mantener eso que nos gusta, que amamos. Descuidando cosas o personas. Entonces, mientras tu carro tiene llantas nuevas, tu esposa tiene los zapatos rotos. O mientras tienes tu ropa cara, estás descuidando temas de tus hijos, la salud, por ejemplo, de ellos. ¿Ya viste cuánto te cuesta la ortodoncia de tus hijos? ¿Ya viste cuánto te cuesta las gafas de tu familia, si las necesitan? Pero se gasta en otras cosas porque no somos completamente responsables con nuestros gastos. ¡Ay Dios! Déjeme terminar esta parte. Otra cosa que debemos hacer para expresar una buena mayordomía: ahorrar con sabiduría. El ahorro es decisivo, determinante, siempre. Pero es que en estos tiempos es muy valioso aprender a ahorrar. ¿Cómo voy a ahorrar, pastor? Si no me alcanza lo que me gano, ¿cómo voy a ahorrar? Ese es el punto. Aprender a hacerlo desde lo poco. Si no alcanza, aún así, debiéramos aprender a ahorrar. Si nuestros gastos mejoran, nos organizamos, seguramente habrá cómo ahorrar, así sea algo mínimo, pero ahorrar un dinero. Yo les animo a hacerlo. En casa tenemos la bendición de que los impuestos del vehículo, el seguro del vehículo, anualmente lo pagamos con el ahorro de unas alcancías que tenemos en casa. Todo el año ahorrando. ¿Y para qué es eso? Dicen mis hijos. ¿Nos vamos para algún lado? No, eso es del carro, para servicios, para los impuestos, para esto, para aquello. Comunidades. Hay un ahorro adicional, pero ese es para eso. Considérelo. Considérelo. Todo lo que se puede ahorrar, mejor organizada. Proverbios 6:8 dice: ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe ni oficial ni señor, ahorra en el verano, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Para cuando venga el invierno, hay alimento. Prepara, hace provisión para eso. Oiga, las cosas se pueden complicar. Tristemente esto no se le ve una mejora así pronto. Esto se puede complicar más. La situación económica del país, tantas cosas. ¿Vale la pena
ahorrar. Entonces, si honrar a Dios implica entender que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos mayordomos, ¿qué nos faltaría decir? Que debemos ser, tercer punto, generosos con la obra de Dios. ¿Cómo más demostramos sabiduría? Siendo generosos con la obra de Dios. Entonces vamos a ir a la parte B de ese versículo 9. La primera parte dice: honra al Señor con tus bienes. Y luego dice: y con las primicias de todos tus frutos. Con las primicias de todos tus frutos. Contestemos la pregunta, letra A. ¿Qué son las primicias? ¿Ha escuchado antes eso, ese término, primicias? Los que nacimos en otras iglesias antes, que conocimos de Dios en otros lugares, gloria a Dios por esos sitios donde conocimos de Dios antes. Algunos fuimos criados en el Evangelio bajo esas enseñanzas. Y yo participé de una iglesia a la que amo mucho, a la que recuerdo con mucha alegría, a pesar de las distancias que ahora tenemos en lo doctrinal. Yo recuerdo que me enseñaron lo de la primicia. ¿Y qué es una primicia? Primicia es traer lo primero y lo mejor a Dios. Entonces, si tú tenías tu sueldo, entonces sacabas un dinero de ahí para la iglesia. No te estoy hablando ni de diezmos ni de ofrendas, era la primicia. Y se hacían actividades, por ejemplo, en enero, comienzo del año. Entonces, una primicia de comienzo de año. O si algunos eran agricultores, apartaban lo primero de su cosecha para la iglesia. Y si tenían ganado, el primer becerrito que naciera es parte de esa dinámica de primicias. La pregunta aquí es si esas primicias realmente son vigentes hoy o no. Puede ahora el pastor Sebastián decir aquí, vamos a recoger primicias este mes. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? ¿Qué hacemos con esas iglesias donde se mueven en esa dinámica permanentemente? Yo una vez hice una actividad de primicias explicando algunos conceptos cristianos, teológicos sobre el tema. Yo estaba apenas, te hablo de 10 años, yo estaba apenas comenzando a hacer algunas modificaciones en mi doctrina, y llegó a la iglesia y trajo cantidad de dinero para las primicias. Y entonces dijeron: pastor, qué bendición para usted todas esas primicias. Yo me quedé, ¿cómo? Sí, pastor, es que a nosotros nos enseñaron que todas las ofrendas, diezmos, todo es para la iglesia, pero las primicias son para el pastor. Interesante. Yo les expliqué que cuando promovimos la reunión para hacer algo de primicias, ese dinero que ingresara sería para construir la plataforma de la iglesia y poner ventiladores. Es una ciudad caliente, entonces poner ventiladores por todo el auditorio. Y así se hizo. Todo lo que ingresó, todo, hasta el último peso se gastó, porque yo no tenía esa intención, nunca me enseñaron así de esa manera. En fin, ¿a dónde voy? A que la gente, muchos se mueven en esa área. Ahora, vamos a ir a la parte bíblica. ¿Qué es una primicia? Dar lo mejor, dar lo primero. Éxodo 23:19 dice: traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Luego dice: no cocerás el cabrito, otro mandato ahí unido. Pero ¿cuál es la esencia de esto? Traerás lo mejor de las primicias. Es decir, ellos debían traer diferentes tipos de aportes, pero las primicias era algo sagrado para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, ese pueblo que nacía en la fe y todo lo que Dios estaba moviéndoles a hacer. Ahora, vamos a entender algo. Durante toda la historia bíblica, la generosidad, dar para la obra de Dios, es algo que siempre ha estado ahí. Es decir, no es un invento de los pastores de hoy en día. Vamos a pedir plata a la iglesia para sostener la iglesia. No, es un tema que ha estado desde Adán y Eva. Ellos ofrendaron, los hijos ofrendaron, Abraham ofrendó, Abraham diezmó, Moisés ofrendó, los sacerdotes ofrendaron, los profetas ofrendaron, los reyes ofrendaron. En el Nuevo Testamento Jesucristo ofrenda, habla del diezmo. Pablo reglamenta lo de la ofrenda y mueve a la iglesia a seguir dando, porque es la manera aquí terrenal de sostener el desarrollo de la obra.
Entonces no es un invento nuestro. Para el que piensa, no, es que los pastores se la jugaron. Claro, montan la iglesia, piden plata y ganan ellos. No, es un elemento que viene desde la antigüedad, está desde la creación hasta nuestros días. El punto es que Dios ha utilizado diferentes figuras para el dar. Entonces aparecen las ofrendas, los diezmos, las primicias. La gente daba animalitos antes para la obra. En el Antiguo Testamento mataban ovejas, corderitos, vacas, becerros, palomas, llevaban trigo. Hubo temporadas donde se llevaban piedras preciosas, ofrenda de piedras preciosas, temporada para dar diezmos, temporada para llevar hijos a la obra, que los ofrendaban para el servicio en la iglesia, en el tabernáculo y en los lugares de culto. Entonces hay diferentes, todo el tiempo ha habido diferentes formas. Ahí aparecen algunos, ¿no? Pastor, yo quiero diezmar como se diezmaba en el Antiguo Testamento. Ok, fabuloso. Si esto es lo que quieres hacer. ¿Y cómo se diezmaba, pastor? Bueno, daban el 10% para el sostenimiento del sacerdocio. Pastor, yo quiero ese. Espere. También daban el 10% para el sostenimiento de las fiestas religiosas. ¿Cuánto va? 20. ¿Cómo así? Y daban el 10% cada 3 años para sostenimiento de viudas y huérfanos, o sea 3.3 anual. Entonces, ¿cuánto va? 23.3 al año. Si usted quiere diezmar como el Antiguo Testamento, bienvenido. ¿Cierto? No, pastor, no. Yo quiero dar como se daba en los Hechos de los Apóstoles. Porque en Hechos de los Apóstoles no se habla de diezmo por ningún lado. Fabuloso. Resulta que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia no diezmaba, la iglesia daba todo. La Biblia dice que los hermanos tomaban sus posesiones y se las llevaban a los apóstoles. Aquí está mi finca, aquí están los papeles de mi casa. Aquí. ¿Por qué daban todo? Porque la noticia fue: yo me voy, pero regreso pronto. Entonces, ¿para qué quiero una finca si Jesucristo viene la otra semana y nos lleva con él al cielo? Y la gente daba todo. Entonces, si alguien quiere dar como los Hechos de los Apóstoles, bienvenido. Entonces, ¿cómo debemos dar realmente? ¿En qué consiste dar hoy para la iglesia? Si está diciendo que no es como los diezmos del antiguo, el nuevo, o aquello, o las primicias, ¿cómo debe hacer? Para entender lo que debemos dar, debemos, letra B, entender la esencia de la generosidad para con la obra de Dios. Aquí el punto es entender el principio bíblico, el principio espiritual. Es entender que no se limita a un porcentaje exacto o a una primicia o a algo material, sino que tiene que ver con entender la naturaleza de lo que Dios quiere que hagamos con esto. Entonces yo le tengo rápidamente un cuadro comparativo entre las características de la ofrenda del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 2 textos bíblicos. Uno está en Crónicas y el otro está en Corintios. La diferencia en años entre Crónicas y Corintios más o menos pueden ser 1000 y pico de años entre lo que se dijo en Crónicas y lo que se dijo en Corintios. Y miren ustedes la esencia de dar. No estamos hablando aquí todavía de si damos el 10, el 13, el 23 o como en los Hechos. No, la esencia de las dos, de esa verdad de dar. Vamos al Antiguo Testamento, primer libro de Crónicas 29, 1 al 9. Aquí lo vamos a leer solamente, no vamos a exponer mucho esto. Miren lo que dice la primera característica. ¿Cómo se debía dar? Con todas nuestras fuerzas. Versículo 2. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol con abundancia, en abundancia. Pero ¿cuál es la característica? ¿Cómo debía dar? Con todas las fuerzas.
Toda la fuerza. Interesante. Sigamos, versículo 5. Voluntariamente. Voluntariamente. Oro, pues, para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer ofrenda? Hoy ofrenda voluntaria a Jehová. Voluntaria. ¿Cómo es la ofrenda? Voluntaria. Si te sientes presionado a ofrendar, ahí no es. Si te sientes coaccionado a dar, ahí no es. Ahí no es. Otra característica, debemos dar generosamente. Versículo 7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Señores, damas, eso es mucha plata. Estamos hablando de cifras que no caben en una calculadora normal. Muchos números, mucho dinero. Es que fue tanta la ofrenda que en una ocasión Moisés dijo: vamos a ofrendar, traigan oro, traigan plata, vamos a construir el tabernáculo. Y comenzó la gente a traer y a traer y a traer. Y Moisés revisó y le dijo al pueblo: paren, no hay donde guardar tanta ofrenda, ya es suficiente, no traigan más. Yo imagino aquí a Sebastián parado diciendo: hermanos, por favor, dejen de ofrendar. No sigan trayendo diezmos o ofrendas. No tenemos, ya los bancos colapsaron con las cuentas. No tenemos dónde almacenar, no hay caja fuerte que resista. No, eso no va a pasar. Seguramente no va a pasar. Pero es para dimensionar que la gente siempre estaba a la espera de una puerta abierta para poder dar. La gente estaba como cazando esas oportunidades. El pueblo mantenía atento para poder ayudar en la obra del Señor. ¿Cómo más debemos dar? Alegremente, versículo 9, alegremente. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. ¿Cómo se puso el pueblo? Alegre. Mira, hermano, dar para la obra de Dios tiene que producir alegría, mucha alegría, mucha alegría. Dar para la obra de Dios tiene que producir satisfacción. Si tú das y te duele lo que hace en la iglesia, esa platica me hubiera servido para esto, ahí no es. No, ahí no es. ¿Sientes alegría cuando ayudas a alguien? ¿Sí? Es que eso produce una satisfacción muy bonita. Yo no soy amigo de la fotografía dándole plata a este o a aquel. ¿Sí lo han visto en redes sociales? ¿Sí? En la iglesia sí hacemos ese tipo de cosas, porque eso da un buen testimonio a otros y anima a otros a venir cuando ayudamos. Pero lo que usted haga solito por ahí por llorar a alguien, no lo publique. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Algo así dice o la derecha o la izquierda. Algo así dice la Biblia. Pero yo les voy a contar algo mío. Déjenme estos 30 segundos de locura, dice Pablo. Íbamos camino a Yopal con mi familia y en un sol abrasador. Yopal es caliente. La carretera, digo yo, hervía del calor. Y venían caminando unos extranjeros. Usted sabe que fue muy común que se movilizaran a pie. Aún pasa y puede pasar si en Venezuela las cosas no cambian en estos días. Y venían caminando una familia. Y yo paré el carro y me orillé. Y yo vi a esa gente en ese calor y con esa vía como estaba. Iban en chanclas, desgastadas, llevadas. Y yo me agaché y me quité mis zapatos, mis tenis. Y cuando Santiago me vio, también se quitó los de él rápido. Y mi esposa se quitó los de ella. Y Martín también pudo hacer lo mismo, pero no iba ningún niño ahí. Entonces Martín no tuvo que hacerlo y se quedó triste porque no pudo dar sus zapatos. Y se los pasamos a ellos. ¿Pueden imaginarse la cara de esa gente? La cara. No lo podían creer. ¿En serio? ¿En serio? Me decía el Señor. Sí, ¿te quedan buenos? Pero ¿en serio me los está regalando? Y nos emocionó eso como familia. Yo llegué a mi casa y le pedí zapatos prestados a mi suegro. Mi hijo consiguió unas chanclas por ahí y estuvimos 2 días hasta que fuimos a comprar algo por allá en Yopal, porque íbamos de visita. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque produce alegría ayudar a alguien, mucha alegría. Tiene que producirte igual o más alegría apoyar la iglesia, ayudar en la iglesia.
con tu ofrenda, o como cual sea la dinámica que utilices para hacerlo. De todo corazón, versículo 9, siguiente, de todo corazón. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón. ¿Qué significa hacerlo de todo corazón? Como el comercial que hay por ahí, ponerle el alma a eso, hacerlo con gusto, con pasión, con entrega. Espontáneamente, 29:17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, porque cuando ofrendamos, Dios escudriña el corazón, y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente, sin presiones, sin manipulaciones, sin promesas falsas. Es que si usted ofrenda 100,000, Dios le va a dar 500,000. Oiga, esto no es una pirámide. No es cierto. No es cierto. No, es que si usted lleva, Dios le multiplica al 20, al 70. Ese texto bíblico no tiene nada que ver con plata. Nada que ver con plata. Manipulado para sacarle plata a la gente. Compre su milagro, cree en el milagro, traiga una ofrenda. Pacte. ¿Quiere que su hijo sea salvo? Ofrende para que su hijo sea salvo. Hay una iglesia en Centroamérica que vende certificados de salvación. Tú mandas la ofrenda y te envían un certificado de que eres salvo. Tengo el contacto, cualquier cosa. Manipulando a la gente, robando a la gente, hermano. Y después, cuando no pasa nada, no dicen me robaron, me dejé estafar. ¿Saben qué dice? Dios me falló. La iglesia cristiana, los pastores son unos ladrones. Ese es el problema, todo el daño que se causa. Con sacrificio, versículo 21, y sacrificaron víctimas a Jehová. Sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos. Sacrificaron. Tiene que haber sacrificio, tiene que haber esfuerzo. Si das de lo que te sobra, pues eso no es realmente una ofrenda. De lo que me quede yo miro a ver si puedo dar. No funciona así. De hecho, debiera ser primicia, prioridad, lo primero. Antes de disponer del 100%, apartar lo que Dios te lleve a dar para el Señor. Vamos al Nuevo Testamento y comparemos. Segunda de los Corintios 9, 6, 13. Primero, generosamente. Versículo 6. Esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Generosamente, con generosidad. Siguiente, voluntariamente. Cada uno dé como propuso en su corazón. No se deje manipular, no se deje robar. Como propuso en su corazón, voluntariamente. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Saben qué hacen en algunos lugares? Cambian la palabra. Dios bendice al dador alegre. No dice eso, dice ama al dador alegre. Ahora, ¿Dios puede bendecirnos? Ojalá que lo haga. ¿Alguien quiere ser aquí bendecido económicamente, prosperado? Claro, claro. Lo que sí es que le digo una cosa, Dios no está obligado a hacerlo. De ninguna manera. Es que si yo doy, Dios me debe dar, me tiene que dar. No existe tal texto bíblico que demuestre eso. No existe. Alegremente, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. ¿Qué implica eso? Hay que hacerlo ¿cómo? Con alegría, con liberalidad. Versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué es liberalidad? La capacidad de poder dar sin problema, de poder ayudar a otros sin presiones, hacerlo libremente, espontáneamente, hacerlo con alegría, con agradecimiento, para que estéis, versículo 11, enriquecidos en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Eso genera una dinámica bonita en la iglesia, el ser generosos para con la iglesia. Déjame el cuadro comparativo, por favor. Miren eso, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Noten cuántas de esas cosas se repiten en los dos textos. Pueda que con alguna variante de algunas palabras, ¿cierto? Pero se repiten.
Se repiten. Voluntariamente, alegremente, liberalidad de todo corazón, con agradecimiento, espontáneamente, con sacrificio, se repiten. Es decir, que lo que se escribe en Crónicas como esencia del dar es lo mismo que se dice en Corintios como esencia del dar. Ya bien, ustedes determinan, yo voy a dar mi diezmo porque me fui criado así. Yo tengo 31 años de cristiano y llevo 30 años diezmando y no pienso dejar de hacerlo. No, pastor, yo tengo luchas con lo del diezmo, es que me parece fabuloso. Esa situación, perfecto, pero ¿cómo va a dar? No, yo quiero ofrendar. Ok, ofrende. Pastor, entonces la primicia no es exactamente para hoy. No. Pero, tengo un amigo en Yopal y todos los domingos aparece un sobre que dice René Noreña y dice mi primicia y pone en ese sobre la primera carrera que hace con su taxi diaria. Y entonces un día lo abordé, le dije, René, venga, señor, un anciano ya, es un anciano. René, venga, ¿por qué haces eso? Me dijo, ¿cómo no voy a ofrendar lo mejor de mí? Mi primer carrera que la hago con alegría, saludo, le doy la bienvenida a mi taxi al que sea, le hablo de Cristo. ¿Cómo no voy a ofrendar eso si Dios me lo da todo? Todo. O sea que tú no das la primicia para que no te estrelles. No, yo me he estrellado. O sea que tú no das la primicia para que Dios ese día te bendiga y te dé muchas carreras. No. Hay días que no me alcanza ni para la cuota del carro. Doy la primicia porque creo en mi corazón que debo darle lo mejor a él. ¿Quién le dice a René que no dé su primicia? ¿Quién le dice que no? No tiene la motivación equivocada. Lo hace porque ama a Dios. Es su ofrenda. Entonces póngale el nombre de primicia, de diezmo, de ofrenda, como quiera, pero desarrolle un hábito de ser, de ser generoso para con la obra. Pastor, cuando yo tenga dinero voy a ser fiel con la iglesia. ¿Saben qué hacen algunos? Y perdón, les robo otros minuticos más de su tiempo. Miren lo que hacen algunos. Me voy a comprar el baloto y si yo me lo gano voy a bendecir la iglesia. Medio enredado el concepto, complicado. Un creyente maduro no apuesta, no juega loterías, no compra balotos, no hace chance, no lo hace. Es que si a mí me sale eso que estoy esperando, voy a bendecir la iglesia. Ahí sí es que, mejor dicho, se va a poner mucho más bonito todo. Yo creo que eso es una buena expectativa. El punto ahí es que le voy a pasar un dato que por favor nunca pierda de vista. Solo el 0.02%, repito el dato, 0.02% de personas que ganan mucho dinero de un momento a otro, que se vuelven muy ricos, se vuelven generosos para con los demás o para con la iglesia. ¿Cuál es el dato? 0.02%. O sea, de 1000 personas vendría siendo creo que 1 o 2. Los demás, sin haber tenido mucho y con un sueño de tener para dar, para hacer y consiguen mucha plata, entre otras, se tienen que ir del país, se van de su ciudad, se alejan, comienzan a cuidarse, comienzan a invertir y comienzan a cuidar lo que tienen y no se vuelven generosos. ¿Por qué les digo esto? Porque si usted es de los que dice cuando yo tenga voy a ser muy generoso con la iglesia, está pensando mal. Es ahora que con lo que tienes, poquito, más o menos, o lo que sea, aprendas a ser generoso con la iglesia. Porque este lugar hay que amarlo, este lugar hay que cuidarlo. Nadie le está obligando a que lo haga, nadie lo está manipulando para que dé X cantidad, nadie le está diciendo tiene que hacerlo para que pueda servir o para que pueda esto, no. Pero es un hábito espiritual. Por consiguiente debe hacerse regularmente, debe determinarse una cantidad, establezca un porcentaje, como en familia. Hablen del tema. Mire, ¿saben qué ama uno como pastor?
Que vengan a la iglesia a alguien y le diga: pastor, noté que en el baño se acabó el papel. ¿Puedo traer papel para poner ahí? Claro, hermano. Pastor, escuché que el cable de la guitarra suena, está causando un corto. ¿Cuánto cuesta ese cable? No, pues 70, 80, 100 mil pesos cuesta el cable. ¿Lo puedo comprar yo? ¿Puedo dar el dinero para eso? Y uno se siente alegre porque es muy posible que en el dinero de la iglesia haya con qué comprar papel higiénico y con qué comprar el cable. Tal vez no se ha hecho la diligencia, pero hay con qué hacerlo. Pero eso habla del enamoramiento que tengo por la iglesia. ¿Alguien está agradecido por la iglesia? ¿Alguien ha sido bendecido en este lugar? Mire, hermano, en este sitio se salvan vidas. Y voy más allá. En este sitio se salvan almas. Se salvan hogares. Se salvan relaciones. Se salvan presentes y con ello se aseguran futuros de muchas personas. ¿Cómo no amar este lugar? ¿Cómo no ayudar? Yo llegué ayer y pasé para acá a ver su venta de garaje. Me enamoré por ahí de una cafetera. Y vi todo esto y le dije a Sebastián: las que hemos hecho nosotros no se han visto tan bonitas como esta. Y alguien dirá: no falta el que de pronto lo malinterprete, ¿no? ¿Por qué hacen eso en la iglesia? ¿Cómo más? Es una forma de buscar apoyo para el campamento, ¿cierto? Es esto para el campamento. Para salvar las vidas de nuestros adolescentes, para ayudarlos a conocer más a Dios. ¿Cómo no ayudar? ¿Cómo no invertir? ¿Cómo no ir más allá? ¿Cuánto cuesta? No, cuesta 15,000. Tome los 15,000. No se ponga a regatear sobre esos precios, por favor. Uy, no me la dejan 12. No, cuesta 15,000. Antes, al contrario, diga: aquí están los 20, quédese con las vueltas, porque es dinero para bendecir a otros. Conclusión: pierde el afán de si es diezmo, de si es primicia, de si es ofrenda. Pierde ese afán. Entiende la esencia de dar. Y cuando eso ocurra, versículo 10, letra C, última palabra, implica confiar en la provisión y la bendición de Dios. Cuando eso ocurra, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Pastor, pero yo llevo dando 15 años y eso no me ha pasado. Es posible. ¿Puede pasar? Sí. Y pueda que no pase. Ok. Es que se piensa que el lagar lleno implica bendiciones y abundancia. Mire, hermano, con tener que comer y que ponernos debemos estar agradecidos. La situación está muy difícil, hermanos. Muy difícil. ¿Tienes un transporte afuera? Dios te bendiga por eso. La gloria sea para Dios. ¿No lo tienes? No, me voy a pie. Tiene la salud para hacerlo. Yo tengo un hombre que vive a una cuadra de la iglesia y no puede ir por su salud. A una cuadra de la iglesia. Me dice: pastor, no puedo ir, estoy muy enfermo. ¿Tienes salud para venir caminando? ¿Para pagar un taxi? ¿Para trabajar? ¿Para pagar tu transporte? Esa es la provisión de Dios. Vino nuevo. Resulta que eso era uno de sus fuertes económicos, producir vino, como tomar aquí un cafecito, café con leche de la mañana, algo así. Era su bebida. Ahora, si la dejaban fermentar, se vuelve una bebida alcohólica y bueno, terminaba mal el tema. Pero era normal el vino para ellos. Y tener un vino de mucha calidad era solo de gente muy próspera. Y ahí está diciendo en la Biblia: Dios te prosperará y te dará ese tipo de cosas. Por favor, póngase en pie. Tú no escucharás aquí a Sebastián parado diciendo que si traes una ofrenda, Dios te va a ayudar más o te va a bendecir más. Eso no va a pasar, porque conozco la formación de Sebastián en esa área. Pero yo lo animo, Sebastián, te animo a que estés recordándole
a la iglesia de manera correcta, bíblica, teológica, el valor que tiene el hábito espiritual de dar, la generosidad.